y cabo, la teología arminiana, ¿qué es? Es, en esencia, catolicismo romano. Sí, catolicismo sin la Mariología, sin los santos difuntos, sin el purgatorio, pero en esencia es soteriología romana, y aquí estoy citando a Cornelio Van Til, ¿no? Doctor de apologética, siglo pasado en Westminster. En esencia, el catolicismo, su soteriología es la arminiana. ¿En qué sentido? En el sentido de que ni el catolicismo ni el arminianismo descansan en la suficiencia sacerdotal de Cristo y siempre acaban atribuyendo algo de mérito al creyente en su salvación final. Esto de querer acusar de poseer la misma doctrina de la salvación, tanto el católico como el arminiano, no es algo que proviene en sí de Will Graham. Él solo está dando continuidad a un guión ya hecho antes en el mundo de habla inglesa para intentar de excluir del mundo evangélico a los arminianos. Los arminianos son aquellos creyentes que sostienen que la salvación personal se puede perder. Como lo dice en el libro Teología Arminiana, mitos y realidades del autor Roger E. Olson, traducido al español por Gabriel Edgardo Judar, de la editorial Diarios de Avivamiento, fecha de edición 2018, en el prefacio, página 3, cito: durante las décadas de 1980 y 1990, mientras que mi propia carrera evolucionaba, descubrí que mi mundo evangélico estaba siendo afectado por lo que un amigo reformado llamó la, abro comillas, venganza de los calvinistas, cierro comillas. Varios autores evangélicos y publicaciones comenzaron a atacar muy causalmente la teología arminiana y con informaciones incorrectas e interpretaciones erróneas. Escuché y leí mi propia forma de evangelicalismo siendo llamada de, entre comillas, humanista y más católica que protestante, cierro comillas. Nosotros, mi familia e iglesia, siempre nos consideramos protestantes, fin de la cita. Y en la página 140, en el mismo libro, en el capítulo 7, llamado Mito 7, el arminianismo no es una teología de la gracia, dice lo siguiente el mismo autor, cito: Robert Godfrey es un autor calvinista, es aún más agresivo en su rechazo al arminianismo, bajo el pretexto de que Jacobo Arminio supuestamente niega la salvación por gracia. Abro comillas. Por último, Arminio falló en tener una teología genuinamente de la gracia. Jesús ya no es el verdadero salvador de su pueblo, y la enseñanza de Arminio transforma la fe de un instrumento que reposa en la obra de Cristo a una obra del hombre, y tiende a cambiar la fe que recibe la justicia de Cristo en una fe que es la propia justicia. Cierro comillas. Esto lo dijo el autor calvinista Godfrey W. Robert en su libro ¿Quién fue Arminio? Reforma Moderna, fecha de edición 1992, en las páginas 6 y 7. Estos y otros ataques a la teología de Arminio y al arminianismo clásico son distorsiones muy graves. Fin de la cita. Pienso que la mejor defensa debe hacerla un arminiano. Por ello citaré a Roger Olson para ver la doctrina que profesaba Jacobo Arminio. En el mismo libro, el mismo capítulo, pero ahora en la página 141 y 142, tiene como subtítulo Arminio sobre la gracia de Dios en la salvación. Cito: cualquiera que lea la teología de Arminio de manera imparcial y con una mente abierta, notará su apasionado compromiso con la gracia de Dios.
en ningún momento atribuyó alguna eficacia causal para la salvación a la bondad humana o incluso a la fuerza de voluntad. William Witt sabiamente dice que, abro comillas, la teología de Arminio es enteramente una teología de la sola gracia. Ella no tiene nada en común con el semipelagianismo o el sinergismo luterano. Eso lo dijo el autor William Witt en su libro Creación, Redención y Gracia en la teología de Jacobo Arminius en la página 193. También, de acuerdo con Witt, Arminio posee una elevada teología de la gracia. Él insiste enfáticamente que la gracia es gratuita, porque ella es obtenida por medio de la redención de Dios en Cristo y no por el esfuerzo humano. Cierro comillas. Eso lo dice en el mismo libro, pero ahora en la página 259 y 260. Arminio trabajó arduamente para elevar la gracia como la única causa eficaz de salvación y hasta del primer impulso de buena voluntad hacia Dios, incluyendo el deseo de recibir el Evangelio y responder positivamente a él. Su foco era la gracia interna, como un llamado interior en lugar de una gracia exterior, común o general. De acuerdo con Arminio, ninguna persona puede ni siquiera desear a Dios, aparte de una actuación interior especial de la gracia renovadora. En su obra Declaración de Sentimientos, Arminio dilucidó la cuestión de la manera más explícita que podía hacer, no dejando dudas sobre su compromiso con la gracia únicamente. Yo atribuyo a la gracia el comienzo, la continuidad y la consumación de todo bien, y a tal punto yo extiendo su influencia que un hombre, aunque regenerado, de ninguna manera puede concebir, desear ni hacer ningún bien, ni resistir a cualquier tentación del mal, sin esta gracia preventiva y estimulante, siguiente y cooperante. De esta declaración claramente se evidenciará que de ninguna manera hago injusticia a la gracia, atribuyendo, como se dice de mí, demasiado al libre albedrío del hombre, porque toda la controversia se reduce a la solución de esta cuestión. La gracia de Dios es una cierta fuerza irresistible. Esto es, la controversia no se refiere a aquellas acciones u operaciones que puedan ser atribuidas a la gracia, pues yo reconozco y enseño muchas de estas acciones u operaciones como cualquiera, pero se refiere únicamente al modo de operación, si es irresistible o no. En cuanto a esta cuestión, creo, de acuerdo con las Escrituras, que muchas personas se resisten al Espíritu Santo y rechazan la gracia que les he ofrecida. Eso lo dijo Jacobo Arminius en su obra Una declaración de sentimientos en el volumen 1, página 664. Para Arminio, entonces, la cuestión no era si la salvación es enteramente por gracia. La cuestión es si la gracia es resistible. Por supuesto, los calvinistas de entonces y los actuales argumentaban que si la gracia es resistible, la salvación no es enteramente por gracia. Los arminianos simplemente no ven sentido alguno en esta aseveración. Un regalo que se ofrece todavía es un regalo si se recibe libremente. Un regalo recibido libremente
no es un regalo menor que uno recibido bajo coerción. Repito, que uno recibido bajo coerción. Como si la declaración de Arminio concerniente a la gracia no fuese suficiente, él escribió otra declaración tan fuerte como esa, sino más fuerte. Abro comillas. Este profesor obtiene mi más alto asentimiento, aprobación, aplauso, atribuyendo a la gracia divina lo máximo posible, siempre que defienda la causa de la gracia y no inflija ofensas a la justicia de Dios y no retire el libre albedrío para lo que es malo. Eso lo dijo en Una carta del ver de Jacobo Arminio, volumen 2, página 700. En otras palabras, Arminio evitaba que Dios sea culpado de la autoría del pecado y del mal, al afirmar el libre albedrío de las personas caídas en el pecado sin ningún impulso secreto o coerción venidos de Dios, a fin de que nadie dudara de su elevada doctrina de la gracia. Arminio, al tratar de la operación sobrenatural del Espíritu Santo sobre el alma humana, enfatizó la gracia diciendo, abro comillas, el inicio de todo lo que es bueno, así como el progreso, la continuidad y la confirmación, y no solamente eso, sino incluso la perseverancia en el bien, no viene de nosotros mismos, sino de Dios a través del Espíritu Santo. Esto lo dijo en su libro Disputaciones Públicas en la página 195. Para Arminio, entonces, la gracia, en la forma de obra liberadora y fortalecedora del Espíritu Santo, antecede a todo el movimiento positivo del albedrío voluntad liberado en relación a la salvación. Ella también acompaña y posibilita que la persona regenerada persevere en la gracia. ¿Qué podemos hacer a la luz de estas claras confesiones con las aseveraciones de los críticos calvinistas de que Arminio era semipelagiano y que negaba la sola gracia? ¿O los calvinistas jamás leyeron a Arminio directamente desde la fuente, o lo leyeron pero lo entendieron mal, o lo entendieron bien pero decidieron deformarlo igualmente? Fin de la cita. El título del mensaje, ¿la doctrina de la salvación es la misma entre católicos y arminianos? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duaré.